Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Antonio Lázaro Roblero. Soy alumno del cuarto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho de la Universidad Valle de México. Voy a comenzar explicando cómo se forman los juicios orales en materia penal para comprender cómo se llevan a cabo. Comenzaré planteándome esta pregunta que es de mi interés aclarar. ¿Qué es un juicio oral? Se debe entender y comprender como la etapa del proceso penal acusatorio en nuestro país. Es una fase central del proceso penal acusatorio en México. Además, es un procedimiento legal en el que las partes que intervienen, Ministerio Público, quien presenta la acusación y la defensa como representante del imputado, exponen públicamente sus argumentos y pruebas ante un juez, quien es el encargado de emitir la sentencia basada en todo lo que se argumenta y expone durante el juicio en curso. El juicio oral tiene elementos claves, como lo son la publicidad, la inmediación, la contradicción, concentración y oralidad. Durante este proceso se llevan a cabo interrogatorios y la presentación de testigos, lo que permite al juez tomar una decisión basada en la evidencia presentada. Es una fase esencial del proceso penal. Se caracteriza por ser pública y centrada en la confrontación de las partes involucradas. En síntesis, el juicio oral es primordial para determinar la culpabilidad o inocencia de un acusado en un contexto judicial. Ahora bien, daré paso a cuáles son las consecuencias de la ausencia de, de una parte en el juicio oral en materia penal. Cuando una de las partes no se presenta al juicio oral en materia penal, pueden ocurrir varias consecuencias. A continuación te voy a presentar algunas de las posibles consecuencias que podrían derivar de que alguna de las partes no se presente. Si el acusado no se presenta, nos menciona el Código Penal mexicano, cuando una de las partes no se presenta a un juicio oral de carácter penal, puede haber varias consecuencias dependiendo de quién sea la parte ausente. Si el acusado no se presenta, dice que es un juicio en rebeldía y el juicio puede continuar sin su presencia, lo que puede llevar a decisiones desfavorables para el acusado. El juez puede decidir proceder en el caso y emitir un veredicto sin la participación del acusado. También está la interpretación de culpabilidad. La inasistencia del acusado puede ser interpretada como un reconocimiento tácito de culpabilidad, lo que puede afectar la sentencia. También tenemos la pérdida de derechos. El acusado puede perder la oportunidad de presentar su defensa y ejercer sus derechos en el proceso judicial. Ahora bien, si el denunciante o querellante no se presenta, existen tres condiciones. La primera sería desestimación del caso. El caso puede ser desestimado por falta de prueba, ya que el denunciante es el principal testigo de los hechos denunciados. También existen multas. El denunciante puede ser multado por no haber comparecido, ya que tiene el deber de colaborar con la justicia. Orden judicial. El juez puede emitir una orden judicial para que el denunciante comparezca. Es importante destacar que cada caso es único y exclusivo y las consecuencias dependerán de las circunstancias específicas del caso y de la legislación aplicable. Es fundamental que las partes involucradas comprendan la importancia de su presencia en el proceso judicial y busquen asesoría legal para manejar cualquier circunstancia que pueda impedir su asistencia. Ahora bien, ¿cuál sería la diferencia entre un juicio oral en materia mercantil y uno en materia penal? Partiendo del Código Penal mexicano, existen varias diferencias claves entre un juicio oral mercantil en materia mercantil y un juicio oral en materia penal. A continuación voy a presentar algunas de las principales diferencias que existen. Por ejemplo, tenemos el objeto del juicio. En materia mercantil, el objeto del juicio es resolver las disputas relacionadas con contratos, deudas, pagos y otros asuntos comerciales entre particulares o empresas. En materia penal,
El objeto del juicio es determinar la responsabilidad penal de un individuo o entidad por un delito cometido y aplicar sanciones penales si corresponde. Segundo serían los procedimientos. En materia mercantil, el procedimiento se enfoca en la presentación de pruebas y argumentos para resolver la disputa comercial de manera justa y equitativa. Y en materia penal, el procedimiento se enfoca en la presentación de pruebas y argumentos para determinar la culpabilidad o inocencia del acusado y aplicar sanciones penales si éstas corresponden. Las partes involucradas, que sería el siguiente punto, en materia mercantil, las partes involucradas suelen ser particulares o empresas que buscan resolver una disputa comercial, y en materia penal vamos a encontrar que las partes involucradas son el Estado, representado por el Ministerio Público, y el acusado, que es el individuo o entidad que se presume ha cometido un delito. Tenemos también las pruebas, que en materia mercantil las pruebas pueden incluir documentos, testimonios, peritaje relacionados con la disputa comercial, y en materia penal las pruebas deben ser obtenidas en materia lícita y pueden incluir testimonios, pruebas físicas, documentales, periciales que demuestren la culpabilidad o la inocencia del acusado. Las sanciones que pueden ocurrir en materia mercantil, las pruebas pueden incluir documentos, las sanciones serían, en materia mercantil, las sanciones suelen ser de naturaleza civil, como el pago de daños y perjuicios, la rescisión de contratos o indemnización por pérdidas. En materia penal, las sanciones pueden ser de naturaleza penal, como la privación de la libertad, multas o otras restricciones a la libertad. Tenemos los derechos y las garantías. Bueno, en materia penal, los derechos serían, y las garantías se enfocan en la protección de los derechos de propiedad y contrato de las partes involucradas. Y en materia penal, los derechos y garantías se enfocan en la protección de los derechos humanos del acusado, como el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia y la protección contra la autoincriminación. En resumen, los juicios en materia mercantil y en materia penal tienen objetivos y características diferentes y requieren un enfoque y un procedimiento distinto para resolver las disputas y aplicar las sanciones correspondientes. Es fundamental comprender estas diferencias para navegar eficazmente en cada tipo de proceso judicial. Cabe recordar que nos basamos en el Código Penal del Estado de Chiapas y la información fue extraída de diferentes fuentes para darle un poquito más de veracidad. Espero que la explicación se haya podido comprender. Fue un gusto para mí poder explicar esto y les agradezco su atención. Gracias.